Hola, me presento. Soy internauta, por lo tanto me dedico a navegar por el Internet a través de los distintos dispositivos y tecnologías que se encuentran a mi alcance. ¿Alguna vez se han tomado el tiempo para preguntarse cuáles son las medidas que una persona como yo debería o podría tomar en cuenta para tener éxito en esta travesía? ¿Y cuáles tomas tú? No me sorprende que me digan que ninguna o que casi ninguna. Es una respuesta muy común. Estamos en una era en donde la tecnología y el Internet transforman al mundo y a las realidades de manera tan profunda en tan solo un segundo. Esto es a tal grado que ha tenido influencia en nuestros hábitos, en nuestro lenguaje y las costumbres, creando así una cultura digital. Es una completa revolución. ¿Y saben qué? Ha venido para quedarse. Sin embargo, en este nuevo mundo, así como en todos los demás, tiene algunos inconvenientes. Nuestro amigo Enrique Gutiérrez nos comentará algunas cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Nos podría decir su nombre? Mi nombre es Enrique Gutiérrez Pacheco. ¿Cuál ha sido su trayectoria educativa? Bueno, yo estudié la licenciatura en Psicología aquí mismo en la Universidad de Guadalajara. Actualmente estoy por terminar la maestría en Ciencias de la Educación Familiar. Tengo un diplomado por parte de la UNIVA en Psicología de la Adolescencia y pues he cursado algunos otros cursos alternativos y pues la formación que la misma experiencia laboral me ha dado. Gracias. Como profesional, ¿cuál es el papel que desempeña en base a la crisis y la adicción a la tecnología? Bueno, últimamente me he desempeñado un poco más en la vertiente educativa, sobre todo en la parte de prevención, específicamente hablando de la formación de niños de primaria y adolescentes de secundaria, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a la formación del carácter, que no solamente abarca la cuestión de la adicción tecnológica, sino cualquier otro vicio en cuanto a se refiere a conductas dependientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y específicamente en las adicciones hemos desarrollado todo un protocolo de investigación con respecto al impacto de la adicción, valga la redundancia, a la tecnología y sobre todas las cosas, pues cómo afecta esta al rendimiento tanto académico como al desarrollo emocional de niños y adolescentes. De acuerdo. ¿Usted considera que cuáles son las diferencias entre las crisis originadas por una situación cotidiana y de bajo impacto a una crisis ocasionada por una situación que incluso tendría una connotación legal? Contamos ya con algunos artículos científicos, sobre todo de la UNAM, también en la Universidad de Guadalajara se ha estado estudiando algo del tema, pero pues hace falta mucho crear esta conciencia, ¿no? Gracias. ¿De qué manera cree usted que podamos prevenir o reducir las crisis que nos evoca la adicción a la tecnología? Bueno, yo creo que es toda una cuestión de formar una cultura de prevención, sobre todo en el hogar, en la cual pues básicamente recurramos también a otras actividades pues para recrearnos, ¿no? El saber manejar el tiempo libre, el conocer distintas formas de recreación puede ayudarnos pues también como a prevenir un poco que esta situación se agrave, ¿no? Por ejemplo, el deporte, las actividades artísticas, culturales, toda esta cuestión, el darle a la persona la gama de posibilidades puede ser un factor muy pero muy importante en el combate a la adicción a la tecnología. Pero también algo que es clave y es fundamental, sobre todo cuando hablamos de casos crónicos, pues es precisamente una psicoterapia, ¿no? Una psicoterapia encaminada precisamente pues a liberarnos de esas dependencias que se materializan en un teléfono, se materializan en una red social y que mucho hablan precisamente de la autoestima carente de una persona, ¿no? Entonces es prácticamente todo un trabajo que se debe de hacer de manera interdisciplinaria, porque incluso hasta la alimentación es parte importante, ¿no? Entonces creo que sí podemos hacer algo para combatir esto. De acuerdo, gracias. Para finalizar, ¿hay algo más que nos gustaría compartir y que no se lo hayamos preguntado en esta entrevista? Yo creo que es importante hacer mucho énfasis precisamente, bueno, más o menos lo tocamos en la entrevista, pero en la parte educativa, ¿no? En efecto, la educación pues es la llave, ¿no? Para liberarnos de muchas cosas, de muchos prejuicios que la ignorancia por sí sola provoca, ¿no? Y dentro de esta educación se nos debe de precisamente formar mucho en esta cuestión de saber manejar nuestras emociones, saber controlar nuestros impulsos, pero sobre todas las cosas fortalecer nuestra autoestima y nuestras emociones para precisamente pues evitar caer en alguna adicción, ¿no? Cualquiera que sea. Básicamente hablamos de que la adicción a la tecnología es un cuadro muy similar a la adicción al alcohol, al tabaco, a las drogas,
porque cierta gratificación que a mí me genera acceder a tal cosa, ¿verdad? Pues obviamente es algo que yo no controlo, comienzo a convertirme en una persona dependiente y de esa manera, sin querer queriendo, ¿verdad?, caigo en una conducta adictiva. Entonces, mucho esta prevención, el buscar áreas de desempeño, buscar nuevas formas de recreación, pero sobre todas las cosas, concientizar sobre la importancia de una vida pues con autoestima fuerte, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias. Agradecemos su colaboración. Gracias a ustedes. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que son las redes? Puede terminar incluso con la vida de una persona. Y te pregunto a ti que estás viendo esto, ¿no has sido parte de la población que agrede a otras personas a través de las redes sociales? Dejaré que lo reflexiones un poco. Mientras, pasamos al testimonio de nuestra amiga Mercedes, la cual te contará más de todo esto. Junto de fotos de varias conocidas mías incluso dentro de la escuela y pues resultaba que muchas personas las tenían y era como una situación de crisis al menos para mí porque al menos en esa época donde yo estaba en la prepa no se hablaba mucho sobre qué hacer en esos casos, entonces sí me sentía muy vulnerable, muy triste, dejé de hablarme con la persona con la que estaba y así y pues al final terminé poniendo evidentemente un amigo que pues creo que no era un amigo. Y pues sí fue una situación de crisis al menos. Yo tuve el infortunio de ser víctima de, pues, ¿cómo podría denominarlo? Ciberacoso, pero a través de, bueno, yo compartí una serie de fotos un poco íntimas a un amigo cercano que después resultaron ser filtradas. Entonces, sano de hacerlo, de hecho, pues en teoría es lo ideal que todos hiciéramos, o sea, pues tener ciertas precauciones, hablar sobre, pues bueno, si voy a guardar eso que tú me estás enviando, pues lo voy a tener en tal, o sea, lo voy a tener resguardado, o pues en caso de que llegara a compartirlo, pues notificarte de inmediato, o que me llegaran a agarrar el teléfono, notificar, o sea, esa como comunicación es posible y aparte pues uno como persona pues, puede tener ciertas ya medidas desde un principio. A ver, solo te tengo una pregunta después de ver este video. ¿Cómo reaccionarías tú en el lugar de Mercedes? En esta ocasión, nuestra compañera tuvo las herramientas y las redes de apoyo suficientes para salir de esta situación y tomarle las cosas positivas. Sin embargo, no todas las personas podemos salir de esto. Es muy preocupante lo que podemos hacer detrás de una pantalla. ¿No es así? Bueno, ya hemos escuchado el punto de vista de un experto en la psicología, enfocado a lo virtual de manera educativa, así como un testimonio. Pero también existen personas que hacen acompañamiento a las personas que sufren crisis a través de la tecnología. Y para eso, nuestra amiga Patricia Ortega nos platicará acerca de cómo manejan este tipo de crisis y sobre la ayuda que ellas proporcionan. Quien conoce a Patti sabrá que nos dará un poco de la perspectiva social que necesitamos observar de una problemática como esta. Toda esta insurgencia de las redes sociales, pues sigue siendo el capitalismo, ¿no? Y sigue siendo el patriarcado. Entonces, que mucho de lo que sucede ahí obedece también a eso, ¿no? Y que pues, entonces queremos desestructurar acá, también tenemos que desestructurar allá, ¿no? Es como la llave que se quedó abierta y saliendo el agua, ¿no? Entonces, que no vamos a poder resolver con el trapeador, vamos a tener que llegar a cerrar la llave. Y entonces como tenerlo en el radar, ¿no? Personas que no tienen amistades o que no tienen familia o que no tienen grupo de referencia o que el grupo de referencia no está al nivel en el que la persona necesita, pues sí, necesita ir a un lugar con alguien que sea experto en un tema, ¿no? Pero ya cuesta trabajo también encontrar una persona que sea experta pues no en un tema en particular, sino en la forma de ir, o que tenga una metodología para ir acercándose a la solución del problema, ¿no? O sea, de repente si encontramos cada terapeuta que... ¿no? Entonces por eso es que es más fácil si elaboramos entre todas, pero sí necesita que hagamos ese trabajo de, bueno, yo te platico y nos tenemos la confianza y nada que después te deje de hablar y ya voy a contar lo que tú me platicaste.
¿no? O sea, que se suponía, solo se suponía que era lo que conseguíamos con el contrato terapéutico, ¿no? O sea, bueno, que la persona no anduviera divulgando después. Pero si tienes tú un círculo en el que confías, que sabes que las personas están actuando de buena fe, que son honestas, que no van a estar divulgando esto, pues puedes trabajarlo ahí, ¿no? Entonces, como tal, un proceso de terapia hace muchos años que no tengo. Ok, ¿y hay algo más que te gustaría comentarnos con base a eso, lo que hemos estado platicando, que no te hayamos preguntado o que no hayamos comentado aquí? Pues yo pensaría que primero recordar que el marco en el que estamos viviendo toda esta insurgencia de las redes sociales, pues sigue siendo el capitalismo, ¿no? Y sigue siendo el patriarcado. Entonces, que mucho de lo que sucede ahí obedece también a eso, ¿no? Y que entonces queremos desestructurar acá, también tenemos que desestructurar allá, ¿no? Es como la llave que se quedó abierta y saliendo el agua, ¿no? Entonces, que no vamos a poder resolver con el trapeador, vamos a tener que llegar a cerrar la llave. Y entonces como tenerlo en el radar, ¿no? Lo otro, pues que qué bueno que se estén interesando en el tema, ustedes que son personas tan jóvenes, ¿no? Porque pues mejor que yo, ustedes saben lo que significa para las personas jóvenes la red social, la red en sí misma, y luego lo que deriva de ahí, ¿no? O sea, puede hacerte el día o puede destruirte, ¿no? Deprimirte, hacerte que no quieras salir de tu casa, o sea, meterte en el rollo, ¿no? de la valoración. Entonces, pues que sí es súper importante que ustedes estén en el tema y que empecemos como a trabajarle para que las personas más jóvenes ya lleguen a las redes con ese prerequisito, ¿no? O sea, como de seguridad y también de como escudo emocional, ¿no? No tienen que venir de personas desconocidas. A veces son personas conocidas, cercanas, ¿no? El novio de alguna amiga, el maestro, entonces de repente eso le imprime otra sensación, otra situación, otra circunstancia, porque te genera como esta cosa de, bueno, pero esta persona yo la conozco, ¿no? O sea, yo he hablado con esa persona, parecía buena onda, ¿no? O sea, no es, que creo que es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar, no es el monstruo que sale en la oscuridad, ¿no? La persona desconocida que te ataca, sino alguien de los que tú conoces. Entonces esa sensación también es como, si te plantea otro reto, ¿no? Digo, hay chicas que han dejado de venir a la escuela. Hay chicas que han dejado de venir a la escuela a formarse profesionalmente en un sueño que ellas tenían, una aspiración que ellas tenían, por no saber cómo enfrentar nuevamente a esa persona, que era tu compañero, que era tu maestro, que era el novio de tu amiga, que era alguien que tú conocías aquí y te agrede. ¿Y cuál es el proceso que se lleva como en estos casos? O sea, en tanta parte, no sé, su acompañamiento es como psicológico, con un enfoque como más legal o... Fundamentalmente psicológico, pero también canalizamos hacia instancias legales. De hecho, ahorita estamos tratando de armar como el equipo multidisciplinario para atender al mismo tiempo la cuestión de la contención emocional y la asesoría legal. O sea, como para saber qué es lo que puede hacer, ¿no? O sea, si es maestro, si es alumno, si es compañero, si es conocido, si es hermano, si es papá, ¿no? Porque sí hemos notado que si viene primero a la asesoría psicológica, luego ya no va a la legal. Nosotros y nosotras, al tener prácticas clínicas, es muy importante conocer cómo podemos actuar ante estas situaciones, cuáles son las diferencias entre una crisis de la época digital y crisis de situaciones más tangibles. Es así que nuestro compañero Carlos Rayón nos compartirá sus recomendaciones de viaje. En cuanto a tu pregunta de las diferencias de las crisis digitales y las crisis más de situaciones como más tangibles, me parece que hoy en día tenemos mucho esta visión, ya somos más conscientes, digo, Lacan lo proponía hace mucho tiempo, el psicoanálisis lo propone hace mucho tiempo, esta mezcla que nos encontramos entre las cuestiones que son reales, tangibles,
los simbolismos que hay detrás de las cosas que pasan y lo que nos imaginamos que significa, ¿no? El significado del significante. Encontramos como mucha em, falta de certeza hoy que tenemos lo virtual, que ya se añade como dimensión. Ya no solo tenemos lo real, lo simbólico y lo imaginario, sino que le añadimos lo virtual, que es esta parte pseudo tangible que existe en mi realidad y con la cual yo puedo moverme hacia lugares que, si bien no existen, sí hay una percepción del hecho como tal. Me parece que hoy en día necesitamos más que nunca aprender a entender cómo funciona nuestra mente y nuestro pensamiento, porque es muy diferente tener una crisis en la que mi vida corre riesgo, mi existencia real tal cual corre riesgo, y una crisis en la cual mi versión imaginaria o simbólica corra riesgo. Me parece que la dimensión es diferente, aunque las crisis de ansiedad y las crisis de pánico hoy en día nos facilitan mucho la idea de que lo vivimos igual. El riesgo que creo que corre mi vida creo que termina siendo muy semejante, pero muchas veces es detonado porque no sé dirigir mi mente, no sé llevarla hacia algún punto. No sé si esto responde a tu pregunta. Creo que sería muy saludable que todos supiéramos que hay otras maneras de vivir, que nadie tiene seguro la respuesta, que todos estamos improvisando de la mejor manera que nos es posible, y que fuéramos muy sensatos y muy empáticos con todas las personas, con todas las realidades, porque a fin de cuentas lo que estamos tratando de hacer a través de medios digitales, a través de la virtualización de la realidad, es tener un mundo que sí pueda controlar, un mundo en el que no tenga que poner a prueba mi tolerancia a la frustración. Y creo que todo esto podemos encontrarle un mucho mejor sentido si estuviéramos hablando de mucha empatía en el mundo, de mucha tolerancia, de padres que presten atención a los hijos, a sus necesidades, a su realidad y no a las expectativas, de hijos que logren dimensionar la realidad de los papás. Creo que falta mucho en este ámbito del contacto humano, ¿no? Las cuestiones digitales, todas estas cosas no son enemigos, no son malos, no vienen a corromper a la humanidad. El problema es que es otra manera que encontramos para evadir nuestra realidad, para ignorarnos a nosotros mismos. Y en gran medida eso es en lo que se convierten los problemas. Recuerdo mucho una frase que se le atribuye a Séneca, el filósofo español, que decía, el alcohol no le crea vicios al hombre, solo se los muestra. Y creo que cada vez encontramos maneras más eh, revoltosas de encontrar nuestros propios vicios, de encontrar nuestras propias maneras de evitarnos, evadirnos y desconectarnos del mundo. Creo que eso sería algo muy importante, que fuéramos conscientes de todo esto. Qué pregunta tan interesante, ¿no? ¿Qué es necesario para vivir en la era digital de manera segura? No perder la realidad, no perder de vista la realidad. No desconectarnos de que es un momento de mi vida, es un rol de mi vida. Digamos que es como una subpersonalidad, por decirlo de una manera, que alimenta una parte de lo que soy, pero que no sustituye a lo que soy. Yo no me convierto en otra persona, en otra cosa, en otra situación, porque yo estoy viviendo esto que soy, esto tangible que soy. Esto sí existe en la realidad, esto me puede dar placeres, satisfacciones, tangibles, duraderos, temporales, pero que me hacen tener este sentido de quién soy, de lo que de verdad soy. No perder de vista esa parte de lo que sí existe para mí, no desde lo subjetivo, sino desde lo que me consta. Me consta que existe. Creo que mientras no pierdas este principio de realidad, este piso, este, puedes vivir de manera segura, sin apasionarte, sin entregarte, sin fanatizarte, pero sí disfrutando de que es una experiencia y de que es una alternativa más. Digo, esta idea de lo virtual, como tú lo mencionas de lo digital,
pues no difiere tanto de lo que hacíamos cuando leíamos un libro, cuando leíamos el periódico, cuando veíamos una revista y veíamos que había otros mundos y otras cosas que yo no podía tocar, pero que sabía que existían. Entonces simplemente hoy es más vivo y llama más la atención, es más accesible, pero son cosas que la humanidad ha venido viviendo desde hace bastante tiempo. Es muy importante también darles de nuestra parte herramientas o recomendaciones para que nuestra travesía por Internet sea más segura. Esto es lo que les dicen nuestros y nuestras participantes. Muchas gracias y seguro viaje.